Un saludo a todos y que la gracia del Señor Jesucristo more en la vida de cada persona que observa este video. En esta ocasión voy a traer un video un poco diferente por el hecho de que desde hace mucho tiempo no estoy tratando los temas específicos de la Biblia, un mensaje, desarrollándolo, un estudio bíblico, sino que estoy más en el área de la apologética por el hecho de que veo que esa área necesita que se refuerce en español porque hay pocos recursos. Pero en el día de ayer, mientras grabábamos uno de los programas, en el programa donde yo trabajo, sin querer se topó el tema sobre el arrebatamiento y veo que ahí se armó una tremenda discusión en la cual ciertamente no pude desarrollar todo como quería. Pero también veo mucho en la internet que atacan este punto diciendo que es una fábula, que es un cuento, etcétera. Muchos seguidores reformados y también teólogos reformados junto con sus seguidores se han rehusado tajantemente a rechazar la doctrina del arrebatamiento solamente porque no estuvo en los primeros años de la iglesia y que según ellos fue un invento de John Nelson Darby, el cual se popularizó con la Biblia de estudio de Scofield. Y realmente hasta cierto punto ellos pueden tener razón. O sea, parten de una buena base, aunque no es históricamente así como lo quieren poner. Porque el hecho de que una doctrina sea reciente no es motivo para tú rechazarla, ni tampoco para decir que no es bíblica. Recordemos que cada periodo de la iglesia se ha ido enfocando en una doctrina en específico. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en el siglo II fue la apologética. El siguiente trató con la Trinidad, la persona de Dios para hacer frente a los arrianos y a otros herejes. Y fue hasta el siglo IV. El siguiente siglo trató la antropología, el estudio del hombre, ya que la doctrina de Pelagio ponía al hombre en el centro y no a Dios. El quinto siglo, hasta el final del séptimo, trató la cristología, el estudio de la persona de Cristo para hacer frente a las herejías sobre el catolicismo, sobre su persona. Y luego de ahí se trató lo que es la reforma en la doctrina de la justificación por la fe para hacer un contraargumento en contra del catolicismo romano. Entonces, puesto que estamos en los últimos tiempos, es evidente que esta doctrina hoy en día tenga tanta influencia, que la escatología sea uno de los temas principales que se tratan hoy en día en la literatura cristiana. En razón de esto, quiero hacer este estudio y mostrarle mi postura bíblica con respecto al arrebatamiento. Prepárese porque va a ser un estudio un poquito largo, pero aquí esto es un estudio que me llevó mucho tiempo hacerlo por el hecho de que desde siempre he visto que se ataca esa doctrina. Yo voy a expresar mi punto de vista sabiendo de que realmente hay diferentes posturas. Hay arrebatamiento antes de la gran tribulación, en medio de la tribulación, hay un arrebatamiento parcial y también hay un arrebatamiento después de la tribulación que lo haría lo mismo con la segunda venida. Y lo primero que tenemos que saber es que el arrebatamiento es una promesa para la iglesia. El arrebatamiento es una promesa directamente del Señor para sus discípulos. Juan lo registra en su evangelio que Jesús en el aposento alto, cuando compartió la cena con sus discípulos, sabía que le quedaba poco tiempo, por lo que comenzó a decirle qué pasaría con él después de salir de allí, que sería traicionado por uno de sus discípulos, que uno de sus discípulos también lo iba a negar hasta 3 veces, él iba a ser asesinado y luego sería ascendido al cielo. Eso lo vemos a través del capítulo 13. Por lo que esto entristeció bastante y debilitó mucho moralmente a sus discípulos, ya que ellos habían dejado todo para seguirle, como enseña Mateo capítulo 19, versículo 27. Y ahora se enteran de que él lo iba a dejar y en el mundo, por lo que Jesús le entrega esta promesa de aliento para su corazón. Y lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Desde este versículo comenzamos con algunas diferencias, porque hay personas que interpretan la frase, si así no fuera, yo se lo hubiera dicho con lo que sigue, que es voy pues a preparar lugar para vosotros, sugiriendo que Jesús nunca dijo que iba a preparar lugar porque ya habían moradas en el cielo. Pero en el texto, entre esas dos frases, tenemos lo que es un punto y coma, que es algo que nosotros no podemos ignorar a la hora del estudio. La gramática es sumamente importante para nosotros poder tener una comprensión lectora de lo que estamos, valga la redundancia, leyendo. Esto gramaticalmente se utiliza más que para marcar una pausa mayor que una coma y menor que un punto. También se utiliza para separar y para unir la frase anterior con la que, la frase con la que antecede, no con lo siguiente. Es decir, el punto y coma une la oración con lo que se venía diciendo anteriormente, no con lo que se dice después de la oración. Entonces, nosotros vemos de que la palabra morada, que es la palabra meno, la palabra en griego meno, literalmente significa habitaciones. Y lugar quiere decir topón. Esa es la palabra en griego que aparece y se refiere a un lugar de descanso. Tienen significados diferentes en el griego. Por lo tanto, no está hablando estrictamente de lo mismo. Jesús fue, por decirlo de esta forma, a las habitaciones de la casa del Padre a crear un lugar de descanso para nosotros. Esto no es inconsistente con las escrituras, ya que vemos que desde el Antiguo Testamento eso viene sucediendo, como vemos en Números capítulo 10, versículo 33, cuando dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. También nosotros vemos de que el arrebatamiento es una oración de Jesús hacia el Padre. Cuando él está orando en Juan 17, versículo 24, nosotros vemos que él dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y como sabemos, Jesús nunca le pidió algo a Dios que Dios no se lo concediese, como lo podemos ver en el Salmo 2, versículo 8 y en Juan 11, versículo 42. También cuando nos vamos al término técnico de las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento para tratar con este tema, vemos que hay 4 en específico que a través de todo el Nuevo Testamento se utilizan para hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y estas palabras son parusía, apocalipsis, epifanía y harpazo. Parusía es una palabra que aparece 24 veces en el Nuevo Testamento, muchas de ellas haciendo referencia al arrebatamiento y las otras haciendo referencia a la segunda venida. Nosotros lo podemos leer en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, cuando dice: pero con respecto a la venida, a la parusía de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que todo el mundo ahí está de acuerdo de que eso trata sobre el arrebatamiento, ya sea antes o después de la tribulación, que no es el tema en específico aquí, pero todo el mundo está de acuerdo con que esto está tratando sobre el arrebatamiento, la reunión del Señor con sus discípulos o de sus discípulos con el Señor. También lo podemos ver en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 y demás pasajes utilizan esta palabra para referirse al arrebatamiento, a la reunión de los discípulos con su maestro. La siguiente palabra, que es la palabra apocalipsis, aparece 18 veces como sustantivo y aparece 26 veces en forma de verbo y quiere decir revelar, quitar el velo. Y es utilizada en el encuentro de Cristo con su iglesia cuando nosotros estudiamos Colosenses capítulo 3, versículo 4, que dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, epifanía, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros nos manifestaremos
juntamente con Cristo en gloria cuando Cristo se manifieste aquí en la tierra, como lo enseñan las Escrituras. El otro pasaje también es la otra palabra en griego. Esa es la palabra epipaneia, que quiere decir manifestar, traer a la luz, hacer brillar. Y es usada dos veces en relación con el arrebatamiento. Eso lo vemos cuando leemos la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 14, cuando dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, ahí aparece epipaneia, de nuestro Señor Jesucristo. También lo vemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 48. La última palabra que se utiliza con respecto al arrebatamiento de la iglesia es la palabra harpazo, que es un verbo antiguo que significa arrebatar, llevarse consigo, tomar por la fuerza, y es usado para referirse al traslado de la iglesia. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que posiblemente es el pasaje más famoso para tratar sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. En otro versículo también se utiliza para un tomar por la fuerza, como es en Juan 10, 28 al 29, en Hechos 8, 30, 39 y demás pasajes que vemos que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano. Arrebatar ahí es harpazo. La puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, es necesario que nosotros nos adentremos en el pasaje más famoso sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia, que es la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. Pero antes es necesario nosotros establecer el contexto de esa carta para nosotros poder entender cuál es, o sea, de dónde viene este pasaje, porque sabemos que no es coherente, no es justo que tú te tomes un solo pasaje, lo digas sin ni siquiera establecer el contexto. El contexto es lo que determina el significado del pasaje mismo y no la intención tuya de querer mostrar una doctrina. Y es que al momento de Pablo escribir la carta a los tesalonicenses, ellos tenían meses en el Señor. Es una de las primeras cartas que Pablo escribió y una de las primeras en su ministerio. El apóstol Pablo le había enseñado acerca de la venida del Señor Jesucristo para reunir a los creyentes con él, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 9 al 10, en el capítulo 2, 19, en el capítulo 3, 13 también. Le había enseñado también sobre el día del Señor, como lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 1 al 3, que es un tiempo de juicio venidero sobre todos los impíos. Pero al parecer habían detalles que a ellos le causaban problemas. Parecían estar asustados por haberse perdido el arrebatamiento, pues la persecución que estaban sufriendo, como enseña el capítulo 3, versículo 3 al 4, les hacía entender que ellos estaban en el día del Señor y era algo que ellos no estaban esperando experimentar, como enseña la segunda carta, capítulo 2, versículo 1 al 2. Habían algunos falsos maestros que estaban alimentando esta mala interpretación, de los cuales Pablo advirtió en su segunda carta: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, como si fueran nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El temor de los tesalonicenses de que estaban en el día del Señor y que se habían perdido el arrebatamiento, implica que el arrebatamiento precede a la tribulación. Si los tesalonicenses supieran que el arrebatamiento vendría al final de la tribulación, la persecución no les habría causado temor de habérselo perdido. En su lugar, esta persecución habría sido causa de gozo, no de preocupación. Si el día del Señor había llegado y el arrebatamiento era después de la tribulación, aquel bendito acontecimiento ya se estaba acercando. Pero la preocupación mayor de los tesalonicenses tenía que ver con aquellos que mueren. ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Recibirían sus cuerpos resucitados en el arrebatamiento o debían esperar hasta después de la tribulación? ¿Se perderían el arrebatamiento? ¿Serían entonces ciudadanos de segunda clase en el cielo? ¿Sería la muerte un castigo por sus pecados? Si amaban tanto a sí mismo, como enseña el mismo capítulo 4,
versículo 9 al versículo 10, que estos pensamientos los perturbaban a todos ellos. Su preocupación por quienes habían muerto enseña que los tesalonicenses creían que el regreso de Cristo era inminente, que eso es otro punto a favor del arrebatamiento, y que podría ocurrir en cualquier momento de su vida. De otra manera, no había razón para su preocupación. El temor de los tesalonicenses de que los creyentes muertos pudieran perderse el arrebatamiento también implica que ellos creían que esto sucedería antes de la gran tribulación. Si el arrebatamiento precede la tribulación, podían haberse preguntado cuándo recibirían sus cuerpos resucitados los creyentes que habían muerto. Pero esta confusión no existiría si el arrebatamiento era posterior a la tribulación. Entonces todos los creyentes recibirían su cuerpo resucitado al mismo tiempo. Además, si se les hubieran enseñado que ellos pasarían la gran tribulación, no se habrían lamentado por quienes murieron, más bien se habían alegrado al saber que serían libres de vivir aquel momento. Por lo tanto, con este contexto que lo podemos ver cuando leemos la carta, ahora nos podemos adentrar en el pasaje para nosotros notar realmente cuál es el verdadero significado de este bendito acontecimiento. Pablo comienza la sección sobre el arrebatamiento diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo quiere alimentar la ignorancia de ellos, dándole conocimiento, dándole un aliento a su vida. La frase tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o su equivalente, es una palabra que Pablo utiliza frecuentemente a lo largo de todas sus cartas para introducir un tema nuevo en las epístolas. Lo podemos ver cuando vemos Romanos 1, versículo 13, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 y demás pasajes. La palabra tampoco y el término afectuoso, hermano, enfatiza el cambio de asunto y llama la atención a la importancia de este nuevo tema. En este caso, Pablo le presentó no solamente como un nuevo tema, sino una nueva revelación que él había recibido en palabras del Señor, como enseña el versículo 15. Puesto que su preocupación principal era su preocupación principal, Pablo trató la cuestión acerca de los que duermen. Esa palabra, peritón koinomenon. Si bien la palabra koimao se usa para dormir de forma normal, como enseña Mateo 28, versículo 13, y como enseña Lucas 22, capítulo 46, se usa con más frecuencia para designar los que murieron, como lo vemos en el mismo contexto del pasaje y como lo vemos también en Mateo 27, 52 y muchos otros pasajes también. El versículo 14, los que duermen, parecen ser identificados con los que durmieron en él, o sea, las personas que durmieron en Jesús. El participio presente, koinomenon, del versículo 13, se refiere a los que duermen continuamente como un curso normal de la vida en la iglesia. Ellos estaban cada vez más preocupados por sus hermanos creyentes que continuaban muriendo. Pablo continúa y le dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay una pena normal que acompaña a todo creyente cuando un ser querido muere, a toda persona normal. Nosotros tenemos dicho sentimiento cuando un familiar de nosotros muere, cuando un amigo de la iglesia muere también. Eso causa dolor, eso causa soledad. Pero lo que Pablo se refiere en este pasaje no es a que tú seas indolente y que no sufras por las personas que mueren, sino al hecho de que tú no puedes entristecerte como aquellas personas que no tienen esperanza, como las personas del mundo. No puedes amargarte porque tú algún día te volverás a ver con esa persona cuando el Señor venga en gloria. A eso es que se refiere, que no puedes durar una amargura eterna por la partida de un hermano de la iglesia o de un ser querido que haya partido en el Señor. Entonces Pablo continúa y le dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La conjunción sí no sugiere algo dubitativo
o una incertidumbre, sino una secuencia lógica. Pablo dice, puesto que, o en base al hecho que, o como lo dice Calvallosa, ya que creemos que Jesús murió, ciertas cosas siguen lógicamente. La declaración simple de Pablo reúne toda la riqueza de la obra expiatoria de Cristo y provee el fundamento necesario para la reunión de la iglesia. Es importante que Pablo no utiliza la metáfora de dormir para referirse a Jesús, sino dice que murió. Jesús experimentó la furia de la muerte en todas sus dimensiones, como dice el apóstol Pedro también. En su primera carta, capítulo 2, versículo 24, dice, llevó él mismo nuestro pecado en su tiempo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. La muerte de Jesús convirtió la muerte en un dormir para los creyentes, en un descansar para los creyentes del mundo y del pecado. Ese es el significado que Pablo quiere traer en este caso. Jesús cambió la palabra muerte para el creyente por dormir, por descanso, por una separación ya con el mundo pecaminoso. Ese es el uso que Pablo quiere dar a través de esta carta. Cuando el cristiano muere, el espíritu va consciente directamente a la presencia del Señor. Y nosotros podemos ver que Pablo dice que él desea que mientras él está ausente en el cuerpo, está presente en el Señor, y cuando está presente en el cuerpo, está ausente en el Señor. Entonces nosotros podemos ver de que literalmente desde que tú mueres, no es como te cuentan otras doctrinas, como los testigos de Jehová, el hecho de que tu alma se desactiva. No, no y no. Recordemos también que en Apocalipsis 6:9, cuando las almas que están delante del trono están pidiendo que se vengue y que se hagan justicia por su sangre, por las injusticias que hay en el mundo. Ellos están directamente conscientes. Y ya sea que sea una parábola o que sea una historia real, también el rico y Lázaro, ambos estaban conscientes en el Seol, en esa parte subdividida entre el Seol y el seno de Abraham, en ese mundo espiritual. Ya sea que sea una parábola o que sea una historia real, que no es el tema de aquí. Entonces nosotros vemos que dice y resucitó. La Biblia habla de forma reiterativa el hecho de que Jesús se haya resucitado de entre los muertos. Él dijo que él ponía su vida y él mismo la volvía a tomar. Este tema es importante, ese es el tema más importante de toda la teología cristiana. Si Cristo no resucitó, vana nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, el que resucitó a Jesús, el cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, aún estáis muertos en vuestro delito y pecado, y entonces los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso no tiene negocio. La base del arrebatamiento de nuestra esperanza es el hecho de que ese hombre hace 2000 años atrás resucitó de entre los muertos, y que es un evento históricamente confiable y históricamente verificable. Entonces, esto lo hace a él ser el justo y el que justifica a aquel que es por la fe en Jesús, como enseña Romanos capítulo 3, versículo 26. Entonces la frase así también enlaza la resurrección de Cristo con la resurrección de los creyentes. O sea, puesto Dios se levantó al Señor Jesús, también a nosotros nos levantará con su poder. Enseña Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. El hecho de que Jesús se haya levantado de entre los muertos es la garantía absoluta de que tú también, así como Él se levantó de entre los muertos, Él vendrá por ti y te tomará. Y ahí cantarás: oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya la muerte no te afectará más. Entonces también dice: traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Los otros creyentes que habían muerto no se perderían el arrebatamiento, sino que también regresarían con Cristo en gloria. La frase traerá a Dios hace referencia a los cristianos que han muerto, los cuales están en espíritu en el cielo, como ya le dije, ellos están en espíritu en el cielo. Y entonces en el momento en el que Cristo se manifieste, que también se manifiesten los creyentes en gloria, lo que va a pasar de una forma alegórica, evidentemente, es que se va a amalgamar lo que es tu espíritu con el nuevo cuerpo de resurrección. Ese posiblemente sea el significado que Pablo quiere dejar aquí en esta parte. Los que durmieron en él, deja claro que lo que van a resucitar son específicamente los creyentes, las personas de la iglesia. Este evento, si usted se fija, cuando lo lee completo, se da cuenta de que aquí no aparece el tema de los impíos por ninguna parte. Esto es un acontecimiento único y exclusivo para la iglesia. Los que durmieron en Cristo, como enseña la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 18. Esto demuestra de que la aceptación de Dios al sacrificio expiatorio de Jesús, su resurrección, apunta al pilar del traslado de la iglesia, que es la muerte de Cristo. Es decir, la muerte de Cristo, su resurrección, es la garantía mayor que nosotros tenemos para saber de que nosotros no nos perderemos dicho acontecimiento. Recordemos también, para si hay alguna objeción, ya la objeción la voy a tratar más adelante, pero recordemos también el hecho de que cuando Cristo venga van a resucitar exclusivamente aquellas personas que vivieron desde Pentecostés hasta el momento en el que suceda el arrebatamiento. Si hay alguna objeción y que no, y qué va a pasar con el Antiguo Testamento, etcétera, la postura que yo sostengo es que ellos van a revivir ya para el reino milenial de Cristo en la tierra. Yo creo fervientemente en el reino milenial. Y también recordemos que las cosechas no era que tú ibas un día y sacabas todo el fruto y ya no había más cosechas, más cosechas. Se hacían por etapas. Primero se llevaban las primicias a Dios. Recordemos cuando dice Cristo y luego dice las primicias, lo cual eso demuestra de que eso está en plural. No se trata directamente de Cristo. Claro, hay muchos teólogos respetados, personas que yo consulto, que leo, que creen de que se está refiriendo a Cristo. Pero yo en el uso del plural me doy cuenta de que realmente no está hablando de Cristo, está hablando de la primera resurrección. El hecho de que Él se lo va a llevar y lo va a llevar como primicia y luego vendrá entonces por la segunda cosecha. Si usted no tiene eso claro, entonces rompería la analogía de la cosecha de la resurrección al final. Entonces también seguimos con el versículo 15, que es cuando dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En esta enseñanza, Pablo muestra que había recibido dicha información del traslado de la iglesia directamente de Dios y que no era una especulación suya. La frase, os decimos esto en palabras del Señor, demuestra de que no es que esa enseñanza se encuentra en alguno de los evangelios, que Jesús se la haya tratado explícitamente, así con los detalles que él dio, sino que era una palabra que él estaba recibiendo directamente del Señor. Eso también lo vemos cuando Pablo dice, en muchísimas cartas, pero principalmente en primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 37, él dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, en ninguna manera esto quiere decir que Pablo estaba repitiendo algunas palabras de Jesús, sino que era algo directo. El arrebatamiento era un misterio, una verdad que no había sido revelada todavía hasta este momento. Pablo es el que más explícitamente habla sobre dicho acontecimiento, como también lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, que él dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En ambas cartas nosotros vemos que Pablo tenía la esperanza de que él no se perdería el arrebatamiento y que él iba a estar vivo para ese momento, porque la iglesia siempre ha creído en la inminencia del regreso de Cristo. Recordemos que la segunda venida viene trazada por fechas, por épocas, por momentos que tú vas a poder identificarlo de una manera muy fácil. Eso lo enseñó el mismo Jesús en los evangelios. Tú vas a saber más o menos como el tiempo, cuando tú veas la gran apostasía, que también eso es un tema que Pablo también habla, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, es verdad que no sabemos el día y la hora en específico. Es una tontería el que te lo diga, es una falsa doctrina, y huye de esa persona que te diga eso. Pero si bien es verdad que podemos ver el tiempo, o sea, podemos ir viendo cada vez esos dolores de parto que se hacen más fuerte, esa enemistad que hay hoy en día con el evangelio, que va a ir creciendo y van a ir presionando a la iglesia. Entonces, los tesalonicenses le habían sido enseñados por Pablo de que no estarían en el día de la ira del Señor, como lo vemos en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que trata específicamente sobre el tema de la ira del Señor. En este momento dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Vemos otra vez que ese tema está explícitamente ligado, está inextricablemente ligado, inseparablemente ligado con la resurrección de entre los muertos de Jesús. Dice: a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces ellos habían sido instruidos también acerca de la venida del Señor, como les había dicho. Pero también nosotros vemos que hay ciertas diferencias que quiero tratarla explícitamente sobre Pablo en esta carta. Pablo ya le había enseñado fervientemente sobre la venida de Cristo. El problema de ellos estaba en que no tenía todos los detalles bien específicos que iban a pasar en este acontecimiento. Entonces esa ignorancia era que lo llevaba a las dudas. Entonces podemos decir nosotros que el arrebatamiento no es un capricho inventado por algún maestro, por miedo, por la gran tribulación, sino que es una verdad que se sustenta en la muerte, en la resurrección y en la revelación de Jesucristo. Dos grupos serán partícipes del traslado de la iglesia, como lo vemos aquí, y es los que viven hasta la venida del Señor y los que durmieron. El pronombre plural nosotros, que es como le venía diciendo ahorita, enseña claramente que Pablo creía en la inminencia del regreso de Cristo. Él creía que Cristo podía venir en un momento de su vida, en cualquier momento. Vamos a verlo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, donde Pablo también habla sobre la inminencia. Dice: no quiero, hermano, que... No, perdón, me equivoqué aquí. Dice aquí. Entonces nosotros lo vemos en la primera carta a los Corintios, en el versículo 16, explícitamente, versículo 22. El hecho de que Pablo dice: el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Pero también nosotros vemos en Romanos capítulo 13, versículo 11 al versículo 12, donde él trata con esto que dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche avanza y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz.
andemos como hijos de días, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. También nosotros lo vemos en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 13. Pablo sabía que estaba en la era mesiánica, ese tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor, en los últimos días de la historia humana. Él no sabía que iba a durar tanto tiempo como hasta ahora. Ellos pensaban, por eso vendían todo. Ellos pensaban de que el Señor Jesucristo iba a volver enseguida, pero realmente el Señor tenía otros planes. El Señor nunca dijo que iba a venir durante su tiempo. Ahí sí, el preterismo total enseña algunas cosas como que el Señor vino, pero no te dicen que es la segunda venida, sino en forma de juicio. También R.C. Sproul, también un buen teólogo, una persona de mucho respeto, también pensaba eso, que Cristo vino de forma retrospectiva en el año 70 de su era. Entonces, por eso a los corintios, él hablándole sobre el arrebatamiento, él vuelve a incluirse entre los que habían de presenciar dicho acontecimiento, como yo le dije ahorita. Pablo vivía en constante expectativa con el regreso de Cristo. No obstante, el apóstol tranquilizó a los tesalonicenses diciendo que quienes habían muerto en Cristo no se perderían el arrebatamiento, sino que serían llevados y transformados. Primero, no habrá precedencia de los vivos sobre los muertos, sino tendrán ventaja sobre quienes mueran antes del arrebatamiento. No serían inferiores a los que estén vivos, porque todos los cristianos participarán en él. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces en el versículo 16 Pablo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo es el que viene en gloria para dicho acontecimiento, para traernos hacia Él, y no como enseña la segunda venida, que es enviando a los ángeles que reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, como enseña Mateo 24, 31. En segundo, Jesús viene con voz de mando, que es Keleustimati, que se describe como un timbre militar cuando el comandante llama a sus tropas a la fila. Los muertos se levantarán en su cuerpo glorificado y estarán en las filas con los que estén vivos. Será semejante a la resurrección de Lázaro, cuando Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Lázaro inmediatamente salió de la tumba, y en un evento increíble, pero Lázaro vino levitándose a Jesús. Lázaro no vino caminando, porque Lázaro estaba envuelto completamente, pie, mano y todo. O sea, ese milagro fue increíble. Cuando Jesús dice: Lázaro, sal fuera, el cuerpo de Lázaro inmediatamente se levanta, se reconstruye y viene levitando hacia el Señor directamente. Entonces, cuando el Señor descienda con voz de mando, todos los muertos en Cristo se van a levantar, se van a parar de la tumba. Esto es una verdad que le trajo paz a la iglesia de Tesalónica. En tercer lugar, Jesús viene con voz de arcángel en Poinei Archangelou. El único arcángel que se menciona en la Biblia es Miguel, y se menciona en Judas 1:9. Recordemos también que arcángel es un cargo que es superior a los ángeles. Es como fuera un militar que comandara una tropa, un ejército de ángeles. Jesús viene como el príncipe del ejército del Señor, como enseña Josué capítulo 5 versículo 14, que si nos fijamos bien, Josué se arrodilló ante dicho príncipe, y de ser un ángel no había rechazado inmediatamente este acto por el hecho de que somos consiervos con los ángeles. Pero no, Josué se arrodilló y el ángel le dio instrucciones.
Si no hubiese sido el Señor Jesucristo el que hubiese estado ahí, Él hubiese rechazado esa pleitesía, como enseña Apocalipsis 19:10 y 22:9. Lo cuarto es que Jesús viene con trompeta de Dios. En los pasajes donde se habla del arrebatamiento, note esto, que también, y sí, en la segunda venida en una ocasión lo hace, se habla del arrebatamiento, se menciona esta trompeta, que no tiene nada que ver con las trompetas del Apocalipsis, como muchas personas la han interpretado, los tribulacionistas, de que ya en la última trompeta, entonces nosotros vamos a ser tomados, y ahí es que la ira de Dios se va a derramar fuertemente sobre el mundo. Pero, cuando tenemos un estudio sobre las trompetas en las escrituras, nosotros vemos de que la trompeta tiene muchos usos en todas las escrituras. Yo le voy a dar varios. Sonaban para las fiestas de Israel, en Números 10:10. En las celebraciones, segundo libro de Samuel 6:15. En las convocatorias, Levítico 23:24. Para la guerra, Números 10:9. O por cualquier cosa necesaria para congregar a la multitud, Número 10:2 y Jueces 6:34. Pero esta trompeta de Dios, salpiquiteu, que es la palabra que se utiliza ahí, del arrebatamiento, tiene un propósito doble, que es el de congregar al pueblo de Dios, como enseña Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 19, y para dar señal de su liberación, como enseña el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 14 al 16. Esta trompeta marca el final de la era de la iglesia, es la culminación del tiempo final de sus obras. Recordemos que cuando la iglesia se inaugura en el día de Pentecostés, yo sé que hay posturas que dicen que estaba en el Antiguo Testamento, pero eso es una conjetura teológica que realmente no tiene base. Realmente no tiene base, y que lo único que hace es confundir lo que es la traducción de una palabra que aparece en la Septuaginta cuando habla de congregación, que se trae como eclesía, y ellos cuando lo traducen así te quieren decir que realmente ese es el significado, que ellos son una iglesia, pero no. La iglesia es algo nuevo. Recordemos que Jesús dijo: sobre esta roca edificaré. O sea, sobre la declaración de que él es el Mesías, edificaré mi iglesia. No estaba edificada todavía. Y recordemos que cuando esta iglesia se inaugura, hubo un viento como un estruendo recio, el cual hizo un enorme ruido y permitió que la multitud fuese a ese lugar y se congregara. Asimismo, el día que Cristo venga, también va a haber un sonido así. Esto no quiere decir, quiero que se sepa, esto no quiere decir que van a ser tres voces distintas, que va a haber una voz de mando, una voz de arcángel y una trompeta de Dios, sino que va a ser un sonido, va a ser un estruendo fuerte, que va a ser, como es voz de mando, va a ser una voz soberana sobre todo hombre, los muertos se van a levantar, va a ser una voz de arcángel, porque va a ser por encima de cualquier ángel, de cualquier clase de ángeles, y va a ser una trompeta de Dios, porque va a ser con ese estruendo fuerte, lo cual se va a congregar a la multitud de creyentes. No son tres voces diferentes, sino una sola voz, la cual va a tener esos tres usos, esas tres, esos tres usos específicamente. Dice que descenderá del cielo donde había estado desde su ascensión. Recordemos que cuando Jesús se va, en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, dice, y con esto también se cumple la palabra de los ángeles, que dice: a los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que había sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. La iglesia de Tesalónica había recibido la enseñanza de que el Señor vendría del cielo por ellos. Por eso Pablo los elogia, ya que ellos estaban esperando de los cielos, como dije en el versículo 10, a Jesús, el cual resucitó de los muertos. Ellos estaban esperando de los cielos a Jesús, el cual vendría por ellos y los libraría de la ira venidera que había de caer sobre todos los moradores de la tierra, como enseña Apocalipsis
capítulo 3, versículo 10. Antes del arrebatamiento, Jesús está en el cielo a la diestra de Dios, como enseña también Hechos 7, 30 y 56, y como enseña también Hebreos 1, versículo 3, siendo nuestro abogado cuando pecamos, como enseña la carta de Juan, e intercediendo nosotros delante de Dios, como enseña Hebreos 7:25. Pero la más hermosa noticia es que Él fue a preparar un lugar de descanso para cada uno de nosotros, como ya nosotros leímos anteriormente en Juan capítulo 14. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, oinecroi en Cristo, anasteizotai proton. Es bastante claro aquí. Los primeros en resucitar serán los creyentes que murieron desde la inauguración de la iglesia, como yo había dicho anteriormente. Se van a levantar cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias que somos nosotros, luego los que son de Cristo en su venida, que es cuando venga en el establecimiento de su reino terrenal, y entonces luego dice, y luego el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre, porque preciso ser que Él reine hasta que ponga todos sus enemigos por estrado de sus pies. Yo veo que muchas veces se utiliza como la manipulación y nos quieren poner en presión con esto, pero la Escritura enseña que Cristo va a enseñar, Cristo va a reinar hasta que ponga todos sus enemigos por estrado de su pie, y luego, o sea, como el Mesías que estaba prometido en la tierra, evidentemente, no como Dios. Como Dios siempre ha reinado desde toda la eternidad. Cristo es rey. Ahora, como el Mesías reinante, que iba a establecer un reinado de paz en la tierra, donde el primer Adán falló, entonces Cristo va a reinar hasta ese tiempo. Entonces va a llegar el fin cuando Él pase el juicio del gran trono blanco y entonces entregue el reino al Dios y Padre para que Dios sea el todo en todos. Eso le enseña la primera carta a los Corintios. Recordemos entonces, primero Cristo, luego las primicias, que somos nosotros, los primeros frutos de la resurrección, luego lo que son de Cristo en su venida, que es en el establecimiento del reino terrenal, como enseña Isaías 26:9, como enseña Daniel 26:19, como enseña Daniel 12:12 y 12:2, y como enseña Apocalipsis 20:4. Esta resurrección no está en esta resurrección no están los perdidos. Ellos estarán cuando pase el reino milenial en la tierra. Recordemos que Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Eso es un tema que voy a tratar más adelante en otro video, el hecho de los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra y las diferencias que hay en la resurrección también. Entonces, Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esa palabra, como le había dicho anteriormente, harpazo, que es un tomar por la fuerza, eso va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojo también, como enseña la Escritura, que Cristo nos va a tomar Él mismo, nos va a arrebatar por la fuerza. Entonces nosotros recibiremos ese cuerpo de resurrección, como enseña Pablo, que dice que Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Juan escribió también, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es.
Esto será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos librados de las tentaciones, del sufrimiento del mundo, del pecado, librados del temor de la muerte, el cual nos tenía durante toda la vida sujetos a servidumbre, como enseña la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 15. Dice: juntamente con ello en las nubes. Las nubes se asocian en las escrituras con las apariciones divinas. Cuando Dios apareció en el monte Sinaí, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 3 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de las nubes. Denotaba también la presencia de Dios en el tabernáculo, como enseña Éxodo capítulo 40, versículo 34, y en el templo, como enseña en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 10. En la transfiguración de Cristo también lo vemos, en Mateo, en su ascensión también lo vemos, que él fue tomado de la nube. Y el último paso es una bendición, y se nos dice que estaremos siempre con el Señor. Ningún regalo en la vida, óyeme, nada que te pueda ofrecer el mundo es mayor que este acontecimiento, que esta bendición de estar para siempre con el Señor, para siempre, con la persona que más te ama, con la persona a la cual murió por ti, hizo el sacrificio perfecto ante Dios para ti. Después de dicho acontecimiento, en forma de síntesis, después de dicho acontecimiento sucederá lo que es el tribunal de Cristo, lo que es el bema, y luego entonces también sucederá lo que es las bodas del Cordero. Eso lo podemos ver en un estudio más detallado por separado. Yo voy a tratar estos temas. Dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La ganancia del arrebatamiento no es de llenarte de un conocimiento escatológico, sino de darte una bendita esperanza de que Cristo vendrá por los suyos un día para que estemos para siempre con Él. Por eso Pablo llamó al regreso de Cristo la esperanza bienaventurada en el libro, en la carta a Tito también. Dios es el Dios de toda consolación, y nos deja estas palabras para que nos alentemos en los momentos más difíciles, porque esto solamente es temporal, pero la ganancia del arrebatamiento es eterna. Señores, no hay nada que te pueda ofrecer el mundo que sea mejor que esto. Nada. Vive a la luz de la inminencia del regreso de Cristo a la tierra. Ahora vamos a tratar con el tema de las objeciones al arrebatamiento de la iglesia. Y es que yo sé que se le ha hecho mucho daño al arrebatamiento de la iglesia. Se ha llenado de muchas especulaciones, de muchas películas y unas fantasiosidades increíbles. Pero una de las objeciones más comunes que nosotros vemos es el hecho de que llaman al arrebatamiento, que es lo mismo que la segunda venida. Y ellos para esto utilizan el argumento de Mateo 24, versículo 30 al 31, y te dicen que es el mismo acontecimiento porque tiene algunas similitudes. No vamos a ser ignorantes, tiene similitudes. Pero cuando nosotros vemos sus diferencias, nosotros nos damos cuenta que sobrepasan a las similitudes que tienen los eventos. Yo le voy a dar varios ejemplos de las diferencias que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida. En la segunda venida, y aclaro, cada vez que yo diga segunda venida me refiero a Mateo 24, 30 al 31, y cuando digo arrebatamiento es primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 17, y entonces ahí usted podrá ver. Mira, en la segunda venida el Hijo del Hombre viene de las nubes. En el arrebatamiento los creyentes ascienden a ella. En la segunda venida los ángeles son los que reúnen a los escogidos, que es Israel y los gentiles convertidos de todo el mundo luego de la tribulación. Sin embargo, en el arrebatamiento lo hace el Señor mismo. En la segunda venida no se dice nada con respecto a la resurrección, mientras que en el arrebatamiento es el tema principal. En la segunda venida no se registra nada sobre el orden de ascensión, que es la lección principal en el arrebatamiento. Con esta notable diferencia podemos notar de que realmente no se tratan del mismo acontecimiento, pero como siempre hay objeciones, cada vez que se debaten estos temas, como siempre hay objeciones,
entonces vamos a seguir tratando con más diferencias que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida ahora a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Entonces vamos a tratarlo y vamos a seguir la misma secuencia. Yo le voy a poner una ilustración en pantalla para que usted vaya notando los versículos. En el arrebatamiento, Cristo viene a recompensar a los creyentes, pero en la segunda venida Cristo viene a juzgar la tierra. En el arrebatamiento, el Señor toma a los verdaderos creyentes de la tierra, pero en la segunda venida se lleva a los incrédulos. En el arrebatamiento, los incrédulos siguen en la tierra, mientras que en la segunda venida, los creyentes se quedan en la tierra. Cuando las Escrituras hablan del arrebatamiento, no mencionan el establecimiento de Cristo, pero en la segunda venida, Cristo establecerá su reino. En el arrebatamiento, los creyentes recibirán cuerpos glorificados, mientras que eso no ocurrirá con nadie en la segunda venida, con respecto ya cuando él desciende. No hay un cuerpo de resurrección, sino que nosotros venimos con él a establecer el reino. En el arrebatamiento es el traslado, la remoción de todos los creyentes. La segunda venida es la manifestación de Jesucristo. El arrebatamiento tiene que ver con los santos tomados en el aire. La segunda venida con el regreso de Cristo a la tierra. El arrebatamiento conduce al tiempo de la tribulación. La segunda venida al establecimiento del reino milenial. En el arrebatamiento es algo inminente. La segunda venida está precedida por muchas señales. El arrebatamiento tiene que ver con el programa de Dios para la iglesia. La segunda venida con el de Israel y las naciones. El arrebatamiento tiene un mensaje de consuelo. La segunda venida está acompañada por un mensaje de juicio. El arrebatamiento es un misterio. La segunda venida está anunciada en el Antiguo Testamento. El arrebatamiento da paso a un juicio para creyentes. La segunda venida será previa al juicio de Israel y las naciones. El arrebatamiento deja la creación inalterada. La segunda venida envuelve un cambio en la creación. El arrebatamiento, los gentiles no serán afectados. En la segunda venida serán juzgados. El arrebatamiento, los pactos de Israel no se cumplen. En la segunda venida se cumplen todos. En el arrebatamiento no hay relación con el programa de Dios con respecto al mal. En la segunda venida el mal será juzgado. El arrebatamiento solo participan los creyentes. En la segunda venida se verán involucrados todos los hombres. El arrebatamiento tendrá lugar antes del día de la ira. La segunda venida será el final de ese día. El arrebatamiento abre para la iglesia un encuentro con Cristo. La segunda venida abre la implantación del reino de Cristo en la tierra. Entonces nosotros podemos ver todas estas diferencias que existen entre el arrebatamiento y la segunda venida. Pero, por si no están convencidos, vamos a tratarlo un poquito más con dos pasajes sencillos. Por ejemplo, hay una venida del Señor Jesucristo que viene por sus santos, que es el arrebatamiento, y hay una venida del Señor Jesucristo que viene con sus santos. En el arrebatamiento, Cristo viene por sus santos, como enseña la primera carta a los tesalonicenses y primera carta a los corintios. Pero en la segunda venida, nosotros venimos con Cristo a la tierra. Eso también nosotros lo podemos ver en Apocalipsis 19, en la boda del Cordero. Pero vamos a darle un ejemplo con la misma carta a los tesalonicenses que te hablan de los dos eventos en específico. Por ejemplo, cuando tú te estudias la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles y en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 5, también nosotros vemos que en el contexto de la segunda venida dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días del rey Usía, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Los santos incluye tanto a los ángeles que están en el cielo, como también incluye a lo que es la iglesia. Cuando nosotros estudiamos
Apocalipsis capítulo 19, nosotros podemos ver que hay una separación crucial entre lo que es la venida de Cristo por sus santos y la venida de Cristo con sus santos. Y esto lo podemos ver cuando nosotros leemos lo que es las bodas del Cordero. El ángel dijo, dice aquí, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque es las oraciones justas, las acciones justas de los santos. Entonces aquí vemos que está la esposa preparada, está la boda del Cordero, pero ahora vemos la diferencia. Ahí está Cristo con la esposa en la boda del Cordero. Entonces aquí vemos la diferencia que dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Escuchen, a la cena de las bodas. O sea, va a haber una esposa que va a estar en la boda del Cordero, pero van a haber unos invitados a la cena de las bodas del Cordero, que es diferente al Cordero y evidentemente a la esposa que ya se ha preparado para las bodas. Entonces ahí nosotros podemos ver que cuando Cristo viene con la esposa preparada, Él está en la segunda venida invitando a la cena de las bodas del Cordero, a las cenas, porque ya las bodas es algo que se está efectuando con la esposa, que es la iglesia. Entonces dice, a los llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras fieles y verdaderas. Cuando nosotros nos seguimos estudiando, nosotros lo notamos a través de todo el Nuevo Testamento, que hay una diferencia. Pero vamos a seguir en ese mismo contexto. Y es el hecho de que el arrebatamiento, esto implica que el arrebatamiento es antes de la segunda venida. Voy a hacer una defensa bíblica sobre esto. Y quiero introducirme con el pasaje más polémico que hay sobre este asunto, por el hecho de que realmente es inmediatamente cuando tú dices que eres pretribulacional, te usan este pasaje. Y esto me ha llevado a tener que estudiar el pasaje en específico, porque ya que atacan siempre con eso, pues bueno, respondamos con eso mismo. Y es en Apocalipsis 3:10, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Aquí Jesús promete un galardón de ser librado de este periodo de prueba para la iglesia por haber guardado su palabra. De ahí que se puede extraer el por qué sucede el arrebatamiento. Pero, ¿cómo podemos interpretar la palabra te guardaré de? Los que no creen en el arrebatamiento pretribulacional le dan una interpretación superflua a esta palabra, afirmando que Jesús no dijo que sacaría la iglesia para no pasar por la tribulación, sino que lo guardaría en medio de ella, de que lo iba a proteger en medio de ella. Y para eso te utilizan pasajes de que evidentemente en el Antiguo Testamento a nadie se le libró de una ira, sino que se le guardó en medio del problema, se le guardó. Por ejemplo, Daniel lo tiraron al foso de leones y Dios lo guardó ahí adentro. Sadrach, Mesach y Abednego también fueron guardados en medio del fuego. Aunque pase por las aguas no te quemarás, aunque pase por el fuego, aunque pase por las aguas no te ahogarás y por el fuego no te quemarás. Entonces, ellos utilizan este argumento, lo cual es bueno y válido, y lo cual también tiene coherencia. Ahora, lo que pasa con este versículo en específico es que tú no puedes ligarlo con este pasaje, con esos pasajes anteriores, por el hecho de que la palabra tiene un significado diferente en este contexto. Y aquí vengo. Entonces, la palabra aquí, que es te guardaré de, en griego es la palabra tereo ek, que se puede significar un estado seguro, fuera de, o emerger a salvo de. Y lo que mayormente utilizan es como que tú vas a emerger a salvo de la tribulación y no un estado seguro fuera de la tribulación. Recordemos que esta palabra tiene los dos significados, se puede traducir de ambas formas, es el significado que tiene. Entonces, la primera definición justifica el arrebatamiento ante la gran tribulación, la segunda no. Pero tomando el ejemplo de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, y Tesalonicense, capítulo 1,
versículo 10, donde se usa la misma proposición, podemos ver que tiene más peso, dado el uso de la palabra tereo ek, de que Pablo, el arrebatamiento es antes de la tribulación, porque el pasaje de Pablo de 2 Corintios repite cómo Dios lo rescató de la muerte. Pablo no emergió de un estado de muerte, sino que fue rescatado de un peligro potencial para que no viese la muerte. Y esto es más convincente en las primeras cartas a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, donde Pablo afirma que Cristo rescatará a los creyentes de la ira venidera para que no pase este acontecimiento. La idea no es emerger después de experimentar algo, sino la protección para no entrar en ello. Ese es el significado de esa palabra. Dios te va a proteger para que tú no pases por esa tribulación. La tribulación, recordemos que está orientada para los moradores de la tierra y es un tiempo de prueba. ¿Para qué de la iglesia? ¿Para qué? O sea, explíqueme, ¿para qué la iglesia va a ser probada si viene siendo probada desde el primer siglo con las muertes y todo? ¿Para qué? Entonces, cuando Apocalipsis 3:10 habla de guardar o proteger de la tribulación, no de sacar de la iglesia, si ese fuese el significado, entonces aquí tenemos el bendito problema, que es donde se meten en una encrucijada los post-tribulacionistas. Y es el hecho de que, ¿qué pasó entonces si es guardar de la tribulación, ¿verdad? Para que no le pase nada. ¿Qué pasó con los muertos que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios? Le falló el poder a Dios. Dios no pudo levantarlo. Dios no pudo guardarlo para que no le pasase nada, como Sadrach, Mesach y Abednego, y también como le pasó a Daniel. Ahí es donde el uso de la palabra termina no siendo consistente con esto. También se pueden deducir tres cosas. Dado que la iglesia no aparece más desde el capítulo 4 en Apocalipsis hasta el versículo 19, cuando viene la boda del Cordero, es más convincente deducir que la iglesia no pasará la gran tribulación, será trasladada, no protegida, porque en el tiempo de la tribulación recordemos que van a haber muchos santos que van a morir, entonces Dios no los protegió, Dios no los guardó. Entonces cuando tú argumentas eso, dices, no, lo que va a guardar es la fe para que no pierda, pero Dios desde el principio ha guardado nuestra fe, nos guarda santo y sin caída hasta la venida del Señor Jesucristo. Ese es el significado. Ahora, el que le quieren dar los post-tribulacionistas no es consistente con las escrituras. No es consistente. No es algo que se mantiene. Es mejor entender de que Cristo a la iglesia se la llevó antes de la tribulación y que en la tribulación entonces es un tiempo de prueba donde muchas personas se van a convertir y van a morir por el testimonio de Dios. Pero como ellos no fueron parte de esa promesa de protección para que fuesen salvos de la tribulación, sino que van a ser salvos en la tribulación, es más consistente entender de que la iglesia no está presente en ese tiempo. También, en el tiempo de la gran tribulación, el evangelio va a ser predicado por 2 testigos durante 1200 días, a los cuales matarán en Apocalipsis 11 del 3 al 8. Y cuando los 2 testigos hayan cumplido su propósito, entonces la parte que queden sin recibir la predicación del evangelio, Dios enviará un ángel para que termine el trabajo, como enseña Apocalipsis 14:6, para que nadie se quede sin excusa de que no escuchó el evangelio. Y esto nos lleva a nosotros tener que plantearnos una pregunta. Si la iglesia estaría en la tribulación, ¿no sería ella la que tuviese la responsabilidad de llevar a cabo la predicación como lo viene haciendo desde la Gran Comisión? ¿O ahora tenemos que interpretar como interpreta el círculo milenial de que los 2 testigos es una referencia a la iglesia? De que el ángel del evangelio eterno también es una referencia a la iglesia. O sea, tenemos que interpretarlo de esa forma también. Entonces también, ¿para qué Dios necesita 2 testigos si tiene millones de personas a través de todo el mundo que están predicando su palabra? Entonces vamos a seguir con la pregunta.
¿Por qué desde Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 22, 16 no aparece la palabra eclesía, la palabra iglesia por ninguna parte? No tiene sentido. La iglesia se la ha pasado predicando el evangelio desde el momento en que Cristo subió al cielo, y según los post-tribulacionistas va a estar en la gran tribulación, pero Dios no la usa para predicar el evangelio. Por eso tiene que mandar a 2 testigos, y aparte de eso tiene que mandar a 144,000 que también lo alegorizan como que es algo para la iglesia. Increíble, increíble, increíble. Porque dice claro, tribus, y te la detalla bien, y luego en el mismo capítulo 7 de Apocalipsis te lo diferencia de gentiles, de una gran multitud, de todas naciones que se van a convertir en ese tiempo. Los 144,000 no es la iglesia. No es la iglesia. Los 144,000 no pueden ser la iglesia. Los 2 testigos no pueden ser la iglesia. El ángel del evangelio eterno no es una referencia a la iglesia, señores. No hay excusa exegética que pueda argumentar eso. No la hay. No la hay. Y yo no estoy hablando del vacío, porque conozco la postura amilenial. Yo tengo libros aquí atrás que son amileniales también, como la teología sistemática de Berkov. También yo tengo aquí el libro de Anthony Hoekema. Y tengo también otros pasajes más. Entonces, ¿dónde está la lógica del asunto? Verdaderamente esto no tiene sentido, pero si es que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, entonces es bastante coherente el hecho de que en ausencia de la iglesia, entonces Dios comience a trabajar específicamente por el mundo a través de estos 2 testigos y a través también de los 144,000 y luego del ángel, que es el que va a terminar la predicación del evangelio por todo el mundo. Algunos premilenialistas afirman de que el arrebatamiento es después de la gran tribulación, donde los creyentes recibirán su cuerpo de resurrección y entrarán en el reino milenial. Esto hace al arrebatamiento y la segunda venida lo mismo. Ya yo demostré arriba de que realmente no es el mismo acontecimiento. Pero porque hacer esto, tú estarías trivializando el arrebatamiento y pasaría a ser un acontecimiento carente de propósito. ¿Por qué? Porque ¿qué lógica? No tiene lógica ni bíblica ni científica esta afirmación, y para esto le voy a dar varios argumentos. En los pasajes que habla del arrebatamiento de la iglesia, que ya yo le he mencionado, no se mencionan juicios. No siendo así con los pasajes que te hablan de la segunda venida, que está precedida de muchos juicios. Lo que deja bastante claro de que el arrebatamiento ocurre en un tiempo anterior a la gran tribulación. Y es lo mejor separar dicho acontecimiento. Y esto indica el caso de que el arrebatamiento se produzca de forma inminente. El arrebatamiento es lo que mejor le da, vamos a decir así, credibilidad a la Biblia. Porque la Biblia te habla de que en la segunda venida tiene señales y que hay una venida de Cristo que es inminente, que el Señor viene, el Señor se acerca, nosotros que estemos vivos, los que hayamos quedado, etcétera, etcétera. Tú me estarías diciendo a mí, entonces, de que Pablo estaba viendo las señales del cumplimiento de la Biblia en su tiempo y ya. O sea, ya él pensaba que se iba ahí en ese tiempo. No, señores, es por el hecho de que Pablo creía en la inminencia del regreso de Cristo por su iglesia. Así es que tiene coherencia el asunto. Así podemos conciliar el tema de la segunda venida, que viene con señales, con el arrebatamiento que es inminente, o si no estaríamos cayendo en un tremendo error, como han dicho muchas personas, de que no, de que el arrebatamiento, como es igual que la segunda venida, la inminencia en la Biblia no existe, y empiezan entonces a querer refutar la inminencia para quitarle fuerza a este acontecimiento. Otros dicen que no, que ya todas las señales se cumplieron y lo que nos esperamos entonces nosotros es la segunda venida, que va a ser inminente en cualquier momento, pero que las señales se cumplieron en el siglo primero, en el año 70, lo cual yo realmente no veo eso en las escrituras. Seguimos. El reino milenial de Cristo prometido en Apocalipsis 6, del 6 al capítulo 18, no se menciona la iglesia que esté en la tierra. Como en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 3, se usa la palabra griega eclesía 19 veces,
podía suponerse razonablemente que si la iglesia estuviera en la tierra y no en el cielo, en los capítulos 6 al 18 se usaría allí la palabra iglesia con la misma frecuencia, pero no es el caso. También nosotros vemos, por ejemplo, de que en el capítulo 4, nosotros vemos que después de esto, miré, y aquí una trompeta abierta, aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo y dijo, sube acá que te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Señor, hay una voz de trompeta, lo cual es coherente con el arrebatamiento de que Cristo toma a su iglesia. Juan también sube y le va a contar todo lo que va a suceder después de esto. Eso es coherente con el pasaje. Después de esto, por eso la iglesia no aparece más hasta el capítulo 19, cuando viene como la esposa del Cordero a la cena de las bodas. Entonces también, en Apocalipsis 19 no se menciona el arrebatamiento, aunque el capítulo está donde ocurriría lógicamente el arrebatamiento si fuera algo post-tribulacional, si fuera cierto. Por lo que se puede concluir de que el arrebatamiento ya había concluido. El arrebatamiento post-tribulacional hace insignificante el concepto mismo del arrebatamiento. Si Dios preserva a la iglesia durante la gran tribulación, como afirman los post-tribulacionistas, ¿para qué es el arrebatamiento? ¿De qué sirve? O sea, si tú eres pretribulacional, si tú eres post-tribulacional y eres premilenial, ¿de qué sirve el arrebatamiento? Si Cristo viene, evidentemente, y arrebata a la iglesia luego de la gran tribulación y ejerce el reino. ¿Para qué lo arrebata? ¿No sería más coherente que Cristo bajase a la tierra y punto, establezca el reino directamente y ya, y lo que estén ahí sean transformados? Entonces, ¿para qué sería este dicho acontecimiento? Si Dios arrebata y glorifica a todos los creyentes justo antes de inaugurar el reino milenial, como afirman los post-tribulacionistas, no quedaría nadie para propagar el reino milenial de Cristo prometido a Israel. En el plan y el propósito de Dios no está usar individuos glorificados para propagarse en la tierra durante el milenio, de modo de que el arrebatamiento debe ocurrir antes, para que después de que Cristo haya arrebatado a los creyentes, Él pueda salvar más almas, inclusive el remanente de Israel durante la tribulación de 7 años. Estas personas podían entrar después del reino milenial con sus cuerpos terrenales, y esta posibilidad es más razonable para ese escenario. O sea, la posibilidad más lógica para este escenario es un arrebatamiento pretribulacional. Aquí hay un punto, y es el hecho de que muchas personas no creen que en el reino milenial van a haber personas con cuerpo no glorificado. Entonces vamos a tratar con este tema para que vean que sí la Escritura enseña de que van a haber personas con cuerpo no glorificado, que van a ser las personas que van a poblar el reino milenial, y van a ser los hijos de esa persona, se infiere lógicamente, van a ser aquellas personas a las cuales evidentemente Cristo va a castigar cuando Satanás lo seduzca, y va a caer el fuego del cielo y lo va a consumir. Esto lo podemos ver en Zacarías 14, que dice lo siguiente. Esto es después de la gran batalla que va a haber en aquel tiempo. Dice Zacarías 14, 16 en adelante. Dice: y todo lo que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén en esa última guerra del Almagedón, dice, subirán de año en año para adorar al Rey y a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, oigan, escuchen, los que sobrevivan a la guerra van a quedar vivos, se van a quedar ahí, y esas personas van a subir de año en año hacia Jerusalén. Esas personas están en cuerpo no glorificado. Esas personas están en cuerpo terrenal. Sobrevivieron a una guerra y quedaron. Entonces dice, los que no subieren a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos la lluvia. Y si la familia de Egipto no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrán plagas
con la que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día será grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y en las ollas de la casa de Jehová serán como los como los tazones del altar. Y toda la olla de Jerusalén y Judá serán consagradas a Jehová de los ejércitos, y todo lo que se sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces aquí vemos que después de la guerra quedarán personas vivas, y si esas personas no se someten, vendrá castigo. Esto es coherente con el hecho de que la Biblia dice que Cristo va a reinar con vara de hierro. Si no hubiese pecado durante el reino milenial, entonces, ¿qué sentido tiene, señores, la vara de hierro con la que Cristo va a reinar? A personas con cuerpo no glorificado, los cuales no pecan, lo va con vara de hierro. ¿Qué castigo va a haber si esas personas no pueden pecar? Ya no tienen un cuerpo pecaminoso corruptible. Entonces es más coherente entender de que verdaderamente después de la venida de Cristo, después que pase la guerra del Armagedón, las personas que queden vivas se quedarán en cuerpo no glorificado, se quedarán en el reino milenial. Estas personas estarán en cuerpos normales, se van a multiplicar, y muchos de ellos, como lo enseña aquí en las Escrituras, van a desobedecer. Cristo le mandará su castigo, y al final Satanás lo va a seducir, como enseña Apocalipsis 20:10, y entonces Cristo lo va a barrer completamente, y ya ahí comenzará el juicio del gran trono blanco. Entonces esto es lo que enseñan las Escrituras. Si tú tienes tu prejuicio, son problemas tuyos, porque el tema es que ellos te dicen, no, pero ¿cómo es posible que van a haber personas con cuerpo incorruptible y personas corruptibles durante el reino milenial de Cristo? ¿Cómo es posible que van a entrar en pecado si la carne y la sangre no pueden entrar al reino? Tergiversan las Escrituras. La tergiversan totalmente. Porque Cristo dijo claramente de que en su reino van a haber trigo y cizaña hasta el final de la siega. Dice Cristo. Además de eso, Cristo en su cuerpo glorificado duró 40 días en la tierra enseñando a los creyentes, comiendo con ellos, andando con ellos, hablando con ellos y enseñándoles sobre el reino de Dios. Y el modelo del cuerpo de resurrección de Cristo es nuestro modelo de cuerpo de resurrección. Entonces, si Cristo mismo puede, con su cuerpo glorificado, estar con personas que todavía no habían sido redimidas del pecado, o sea, se le habían perdonado los pecados, pero todavía eran pecaminosos, y comió con ellos, entonces, ¿cuál es el problema de que las personas que queden vivas durante el reino milenial, que se sometan al reino de Cristo, estén con los creyentes que tengan el cuerpo resucitado? ¿Cuál es el problema con eso? O sea, explíqueme. Yo necesito en los comentarios que me expliquen. Mira, el problema es este. El problema es que la Biblia dice, no, la Biblia enseña claramente de que Cristo duró 40 días con los creyentes en la tierra. Entonces nosotros en cuerpo glorificado no podemos estar con los creyentes que se salvan después de la tribulación. ¿Cuál es el problema con eso? Si eso lo enseña la Biblia. El problema es el prejuicio, cuando imponemos el prejuicio por encima de las Escrituras. Yo tengo más cosas que responder aquí, pero por la duración del video lo vamos a dejar hasta aquí. Si usted quiere seguir quiere que sigamos con este estudio, pues entonces usted me dice y aquí tratamos con este tema.